regulación y de control, primero vamos a comenzar con el concepto de homeostasis, que se hace gracias a la intervención del sistema nervioso y el sistema endocrino. La homeostasis, entonces, es la capacidad de los seres vivos de mantener estable las condiciones internas del cuerpo. Por ejemplo, es la característica que tienen algunos seres vivos de regular la temperatura o de mantener constante la cantidad de líquido en el cuerpo, la cantidad de sales en el cuerpo. Esto se regula gracias al intercambio de materia y energía con el entorno. Entonces, para esto necesitamos tener un equilibrio dinámico y esto se hace gracias a la red de sistemas de control retroalimentados. Quiere decir que se regulan por sí mismos. Por lo cual, estos mecanismos de autorregulación lo hacen el sistema nervioso, que actúa a través de neuronas, y el sistema endocrino, que actúa a través de hormonas. Esta coordinación y regulación también sirve para que los órganos de los sistemas puedan funcionar con armonía dentro de nuestro cuerpo. Funcionan como un sistema de comunicaciones. Vamos a comenzar entonces primero con el sistema nervioso, que es aquel que nos permite interactuar con el medio en el que vivimos, que recibe la información del medio, permite procesarla y permite también dar respuestas para que podamos interactuar con el medio ambiente. No solamente es una comunicación del cuerpo con el exterior, sino que también comunica los órganos internos y las partes del cuerpo. La neurona es la célula que forma el sistema nervioso. También encontramos otro tipo de células de soporte, que son las células de la glía, pero las neuronas cumplen con una función muy importante. Como vemos acá, tiene varias partes, pero tiene tres partes fundamentales. El núcleo, ¿sí?, se encuentra en el soma o cuerpo celular. Es donde se encuentra el núcleo, donde se dirigen las funciones celulares. A partir de ahí hay unas pequeñas prolongaciones que se llaman dendritas, que son las encargadas de recibir la información, y pasa la información a través de señales eléctricas por esta prolongación larga que contiene la neurona, que se llama axón. Cuando llega al axón, pasa a la próxima neurona. ¿Cómo se van comunicando una neurona con otra? A través de la sinapsis. Entonces, la sinapsis serían estos mensajes o esta comunicación entre neuronas, y a pesar de que el mensaje dentro de la neurona sea eléctrico, las sinapsis son uniones químicas. Se dice que son uniones funcionales porque, como vemos acá, no se tocan, sino que hay un pequeño espacio, y a través de este espacio va a saltar una sustancia química que se llama un neurotransmisor, pasando una información de neurona a neurona. Por ejemplo, si por una neurona sensorial, que es la que recibe la información, llega información de dolor o de temperatura o un cambio en la presión de la piel, pasa la información a través de la neurona, llega al axón de la neurona y se va a desarrollar dentro de la vesícula sináptica, que yo tengo los neurotransmisores, los distintos neurotransmisores. Se va a liberar el neurotransmisor que corresponde para que salte por ese espacio sináptico y llegue al axón, perdón, a la dendrita de la próxima neurona, y que continúe ese mensaje. Entonces, dentro de las neuronas nosotros podemos tener neuronas sensoriales o sensitivas, que son las que reciben los estímulos del medio, las interneuronas o neuronas de asociación, que son las que se encuentran en el centro del sistema nervioso y procesan, y neuronas motoras, que son aquellas que devuelven la información hacia el exterior. O sea, por ejemplo, que va desde el sistema nervioso hacia nuestros músculos para que, por ejemplo, podamos mover la mano. Entonces, estas sinapsis van a pasar de una neurona a la otra de esta manera: de dendrita a axón en la neurona y de axón a dendrita en la próxima neurona.
¿Cómo se clasifica el sistema nervioso? El sistema nervioso entonces se clasifica en sistema nervioso central, que es el que se encarga de procesar toda la información. El sistema nervioso central entonces está comprendido por el encéfalo y la médula espinal. Tiene la característica de que está protegido, como es el que se centra en procesar la información, se encuentra dentro de la cabeza y dentro de la columna. Entonces está protegida por el hueso, en el caso de la cabeza el cráneo y en la columna vertebral las vértebras, o sea, dentro de la columna vertebral. Está también protegido por las meninges, que son membranas que van a proteger, y por líquido que se llama cefalorraquídeo, ¿sí? Que lo que hace es amortiguar de los golpes para que no golpeen contra la pared del hueso. El encéfalo estaría dentro de la cabeza y la médula espinal dentro de la columna. El encéfalo entonces, a su vez, está comprendido por el cerebro, que posee dos hemisferios cerebrales, a donde se encuentran los movimientos, el razonamiento, la memoria, los sentidos. El cerebelo, que también se compone de dos hemisferios, están un poco más abajo, cerca de la nuca, y se encarga de la coordinación muscular, no del movimiento que se encarga el cerebro, pero sí de la coordinación muscular. Y el bulbo raquídeo, que es un poco más abajo antes de que comience la médula espinal, donde se encuentran los reflejos como la respiración, el latido cardíaco, el reflejo del vómito y la deglución. Acá en el dibujito vemos entonces el encéfalo, que está comprendido por cerebro, cerebelo y bulbo, y luego sigue en la médula espinal. La médula espinal lo que hace, que está formada, ambos están formados por sustancia gris y sustancia blanca, que están formados por distintas partes de la célula neuronal. La médula espinal lo que hace es servir como comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que es el que se encuentra en la periferia del cuerpo, las extremidades, y además la médula espinal cumple con una función esencial en el acto reflejo. El sistema periférico entonces, a su vez, está formado por el sistema autónomo, que es el sistema involuntario, como respirar o parpadear o el latido cardíaco, y el sistema somático, que es el voluntario, como por ejemplo hablar, saludar, caminar. El sistema autónomo, a su vez, está formado por el sistema parasimpático y por el sistema simpático. Ambos, que son involuntarios, van a actuar en forma antagónica. Quiere decir que cuando actúa uno, no actúa el otro y van a ser cosas antagónicas, contrarias. El parasimpático es aquel que me va a regular o funcionar, me va a regular y coordinar el funcionamiento del cuerpo cuando yo estoy en reposo. Por ejemplo, la secreción de la glándula salival, los movimientos peristálticos, el control de los esfínteres, la relajación de los esfínteres para que yo vaya al baño, mi respiración va a ser lenta, pausada, el latido cardíaco igual. En cambio, el sistema simpático actúa ante una situación de estrés, causando todo lo contrario, que se acelere mi ritmo cardíaco, que se acelere la respiración y que por el contrario se inhiba la secreción de las glándulas y el movimiento peristáltico y se contraigan los esfínteres. Entonces acá, como vemos en el cuadrito, si uno contrae la pupila, el otro la dilata. Si uno estimula la salivación, el otro inhibe la salivación, ¿sí? Y el sistema somático, que es el voluntario, también estaría formado básicamente por los nervios que llevan y traen información, sensitivos y sensoriales y motores, que pueden ser craneales o espinales. Depende de dónde vengan del sistema nervioso central. El sistema endocrino, entonces, sería el otro sistema que nos va a regular y coordinar, que está formado por glándulas. Pero antes de ver esto, vamos a ver cuáles son los conceptos. ¿Qué son las glándulas? Las glándulas en general son órganos que van a fabricar sustancias.
Las glándulas pueden clasificarse en endocrinas, que son aquellas que producen hormonas y van a ir a la sangre, las exócrinas, que van a producir sustancias y que estas sustancias van a ir por un conducto, no necesariamente tenga que ser al exterior del cuerpo, sino que van a ir por un conducto hacia otro lado. Y bueno, como por ejemplo las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, el hígado, y las mixtas que tienen ambas funciones. Por ejemplo, el páncreas, que produce jugo pancreático, que es una función exócrina porque va por un conducto al tubo digestivo, y produce también en otro lugar insulina, que es una hormona que viaja a la sangre. Las hormonas, entonces, son mensajeros químicos que van a viajar por la sangre y que van a impactar o influir directamente en las células, en la actividad de algunas células del cuerpo. Quiere decir que lo que pueden hacer es estimular el desarrollo de las células o inhibirlas. Entonces el sistema endocrino está formado por glándulas endocrinas, por ejemplo la hipófisis, que se llama glándula maestra porque a su vez produce hormonas que van a controlar las otras glándulas endocrinas del cuerpo y directamente produce algunas gonadotrofinas o la hormona del crecimiento o la hormona antidiurética, entonces va a regular directamente la cantidad de líquido en el cuerpo, el crecimiento y va a regular indirectamente las funciones de las otras glándulas. Tenemos también la tiroides, que fabrica tiroxina y calcitonina, o sea, de que va a regular los procesos metabólicos y la cantidad y la concentración de sales minerales en la sangre. La paratiroides, a donde se fabrica la paratormona, que también regula cantidad de sales en la sangre, por ejemplo, el calcio, ¿sí? Calcitonina y paratormona. Tenemos las glándulas como el páncreas, que el páncreas en realidad es un órgano, habíamos dicho que es una glándula mixta, pero nosotros vemos el páncreas, su función exócrina, cuando vemos sistema digestivo, pero en este caso nos importa su secreción endocrina, que es la producción de insulina y glucagón, que son las que van a regular la concentración de la glucosa en sangre. Respectivamente, una y otra van a producir que ingrese o egrese la glucosa de la sangre y hacia las células. Tenemos también la cápsula suprarrenal, que se llama suprarrenal por el lugar a donde está, pero no tiene nada que ver con el riñón. Acá se fabrica y se produce la adrenalina y noradrenalina, que está directamente relacionada con el sistema simpático, que ayuda a regular la respuesta al estrés, ¿sí? Es lo que produce todos estos cambios cuando tenemos una situación de estrés, y también producen corticoides que van a regular el metabolismo y la composición de sal en la sangre. Y finalmente tenemos tanto los testículos como los ovarios, que también los nombramos en los mixtos. Su función endocrina sería fabricar, producir y liberar estrógenos y progesterona en el caso de la mujer y testosterona en el caso de los hombres, que regulan el ciclo sexual y también van a regular o van a definir las características sexuales secundarias.